El rock nació en Estados Unidos y se volvió en la música que forjó un estatus de culto y desarrolló un gran impacto dentro de la cultura pop en Inglaterra. Creo que de eso no hay duda, pero su impacto cultural tuvo tantas y tantas repercusiones sociales a nivel global que era inevitable que surgieran respuestas por parte de otros países. El rock llegó a países de habla no inglesa y también fuera de Europa. Por citar un ejemplo, aunque es algo bastante parecido en el resto de Latinoamérica, en México, los inicios del rock se ven marcados por la repetición comercial, traducir canciones inglesas o estadounidenses al español, siendo más allá de una respuesta cultural era una mera imitación, surgiendo algunas figuras importantes dentro de la cultura pop, pero que en realidad, como dije, cantaban adaptaciones de la música angloparlante. En realidad, el verdadero rock mexicano nacería con dos ideas: la adaptación cultural de los valores del rock y el uso de la música como un medio de discurso, generalmente de protesta. Aunque bien, el rock and roll de los Teen Tops por supuesto que representó una liberación para los jóvenes de los 60s, a los que les tocó vivir algunos de los años con menor libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad. Pues bien, por aquellos años incluso se canceló en México una presentación en vivo de los Beatles, por el temor de que su rock alocado fuese a pervertir la mente de los jóvenes. Es por eso que es tan importante el ascenso de bandas como Three Souls in My Mind, quienes fueron la banda más importante del Festival Avándaro, un muy importante festival de música que es recordado por algunos como un equivalente en México a Woodstock o al Monterey Pop Festival. Y aquí vale la pena remarcar una idea antes de hablar sobre el post-punk y new wave latinoamericano. El punk y el post-punk desde sus inicios fueron movimientos de protesta. Las vestimentas del rock gótico, de los punks y demás grupos contemporáneos reflejaban esa tendencia contracultural. Esas vestimentas en artistas o en figuras públicas por supuesto que llegaron a ser mal vistas. En la propia Inglaterra, el punk nació como una respuesta de una generación juvenil que enfrentaba las crisis económicas británicas, una generación que vio una monarquía que luchaba por mantener sus posesiones coloniales en el mundo, mientras que en las islas británicas el trabajo y oportunidades escaseaban cada vez más. En Estados Unidos, el rock psicodélico y el punk eran métodos de protesta contra la guerra de Vietnam y la propaganda militar. La banda de post-punk Kino en la Unión Soviética vivió algunos de los regímenes más estrictos en cuanto a la libertad de expresión o manifestación de cultura occidental. En la República Checa, bajo un régimen socialista, el simple hecho de escribir letras de canciones de los Beatles en un muro era tomado como una protesta hacia la autoridad. E incluso en años ya de la New Wave y de la asimilación del synth-pop, existe el ejemplo de la canción Enola Gay, de Orchestral Maneuvers in the Dark, canción que cuestiona la construcción de la Norteamérica moderna sobre cimientos tales como el estallido de las bombas atómicas en Japón. Y salvo la excepción latinoamericana de los padres del punk, los Psychos, el resto de primeras bandas de rock o punk original en español les tocó nacer en una dictadura, al final de una, o en gobiernos con represión hacia la libertad de expresión. Curiosamente, el final de la corta carrera de los Psychos fue seguida por el inicio de la dictadura de Juan Velasco Alvarado en el Perú. Aún así, la historia de los Psychos nos deja ver el ejemplo de cómo se formó la identidad del punk en español, puesto que ellos fueron los primeros. Eran la puesta en escena de un manifiesto de jóvenes buscando expresarse, no netamente con tintes políticos, sino simplemente narrando la vida juvenil y representando esta natural rebeldía lozana, usando la música nacida en Inglaterra o Estados Unidos como un vehículo, pero cantando en su propia lengua y sobre su propia realidad, sin esa innegable influencia occidental. Esto lo podemos ver en su canción Fugitivo de Alcatraz, posiblemente con la que más se asocia su lugar como primer banda de punk latino, junto a su canción Besando a Otra, una canción con un riff, bajo y batería como si se tratara de un post-punk. Y aunque en esta ocasión estamos hablando de la repercusión del New Wave en Latinoamérica, cabe mencionar que así como en México existían los precedentes de bandas como Three Souls in My Mind, Los Rebeldes del Rock, Esquivel o la Revolución de Emiliano Zapata, también en Perú, como ya mencionábamos, estaba el precedente de los Psychos, además de los Shines. Colombia tenía a los Ampex y a Columna de Fuego, Chile a los Max, Agua Turbia, Argentina tendría a los Gatos, Arcoiris, Pescado Rabioso, es decir, el rock no era ajeno al público latino.
Hubo blues, rock and roll y muchas bandas de rock progresivo, pero justamente remarcable es la coincidencia del despertar del post-punk latino que vino después de algunas dictaduras latinoamericanas. El haber crecido con tal represión gestó en los jóvenes un despertar de la identidad, que se vería plasmada en su música. Los tres factores que influenciaron a la música New Wave latinoamericana son obviamente el New Wave inglés y su respuesta norteamericana. Segundo, la adaptación de este sonido al español por parte de las bandas de la movida madrileña, un movimiento artístico cuya parte musical fue resultado de la propia influencia de la música New Wave, punk y post-punk, en una España que recién había terminado la época del franquismo. De aquí se exportó el sentimiento de hacer música post-punk en español, y el tercer factor, como ya lo mencionamos, fue el final de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Y en otros países de habla hispana se llevó un proceso de modernización caracterizado por la asimilación cultural de la globalización. Gran parte de esta asimilación fue representada justamente por las bandas de habla hispana de New Wave, Synthpop y Post-Punk. Y puede que hoy día estos looks te resulten algo extraños, este arte y estética, sus promocionales como algo bastante exótico o incluso raro, demasiado extravagante, pero en contexto eran parte de una generación que había crecido con los remanentes de una dura represión a las libertades individuales, a la libertad de expresión y a los derechos humanos, en momentos de abrazar no solo la globalización, sino también estar en contacto con el arte occidental, justamente en uno de los momentos con mayor auge de cruce de corrientes, de heterogénea y mucha creatividad que había sido condensada o descafeinada para ser accesible al gran público. Es así como repasaremos algunas de las bandas más importantes dentro del New Wave y Post-Punk latinoamericano. Melancolía, tren al sur, melancolía, tren al sur. Este sonido en Latinoamérica se vería asimilado por este sentimiento antirrégimen. Por ejemplo, en 1984 en Chile tenemos a la banda Pinochet Boys, los cuales, solo con mencionar su nombre, no hace falta explicar su corte de protesta. Como exponente de esta escena underground que nació dentro de la dictadura de Augusto Pinochet, podemos escuchar la canción Botellas contra el Pavimento, con una influencia sonora de los inicios del post-punk como Public Image Ltd. O los propios Joy Division. Del mismo circuito underground al que pertenecía esta irreverente banda, más tarde nacerían Los Prisioneros, una banda que tuvo que vivir, grabar y tocar dentro de un régimen represivo que no terminaría sino hasta 1990. Cantaban sobre cómo Chile se había convertido en un desierto de expresiones, mientras que la sangre latina se calentaba, y coreaban que ya viene la voz de los 80s, cantando post-punk dentro del mismo gobierno que en la década pasada había matado cruelmente a Víctor Jara. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste falsa, deja la inercia de los 70s, ya viene la fuerza, la voz de los 80s, cantan enérgicos en el primer track de un álbum que fue autoproducido y cuyos demos se distribuyeron en cassettes automanufacturados y distribuidos en toquines clandestinos. Musicalmente condensan todos los elementos del post-punk inglés de unos 5 años antes: guitarras al estilo de Wire, bajos al estilo de Bauhaus o Joy Division, baterías monótonas como si fuese una caja de ritmo. La adaptación de los valores del punk de estos años es excelente, nada le debe al punk inglés de los 70s. Musicalmente la factura es bien pagada, lo más importante e interesante es, como siempre digo, que ningún arte es ajeno a su contexto, y es que justamente el pretexto de usar música anglosajona como un vehículo de crítica al propio imperialismo y a la globalización es único. Su canción Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos recita: nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados, a la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde, inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina, y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera el subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad we try to talk in jet set language para que no nos crean incivilizados.
Son solo algunas de las frases que menciona su canción. Y miren chicos, puede que ustedes no estén de acuerdo o sí con las ideas que promueve la canción o la música de Los Prisioneros en general, pero cantar eso dentro de una dictadura militar, como decimos en México, para eso se ocupan huevos. Regresando al sentido musical, es en canciones como No Necesitamos Banderas, en donde conocemos mucho del ADN de la música latinoamericana, presente hasta nuestros días, que por cierto hizo bastante ruido en los 90s, con este ritmo que mezcla post-punk y reggae, muchos que más adelante bailaron y usaron como soundtrack en sus fiestas clandestinas, la canción Cuando Vuelvas, de la banda UPA. Una canción que nada le debe a lo mejor del post-punk inglés, junto a este aire naturalmente meloso y literal de las letras poperas latinas. En lo general, su álbum homónimo es un excelente ejemplo de lo que buscamos recopilar en este video, como su canción Fotonovelas, en donde la rítmica e instrumentación es bastante una calca del new wave y post-punk, mientras que por momentos agrega pequeños aires de llamados de percusión antillana, y un sabor de demás ritmos latinos, mucho más fiesteros que el frío synth pop inglés. Si ya están de paso, vale muchísimo la pena escuchar este álbum homónimo. Entre 1967 a 1985, Brasil vivió una dictadura militar, un periodo de represión y una constante violación de los derechos humanos. Dentro de este contexto, y ya a finales del mismo, en 1984, Os Paralamas do Sucesso lanzaron su primer disco, Cinema Mudo, caracterizado por un sonido brillante, como de un jungle pop ameno y suave, con canciones hermosas como Foi o Modormo, y este sonido alegre, heredado del ska que siempre ha estado presente en el rock latinoamericano. Es su álbum O Passo do Luí, con temas como Óculos que se convirtieron en sus primeros grandes éxitos, justamente fusionando el sabor del folclore e identidad latina, una cercanía a los ritmos caribeños, en una mezcla con una base de post-punk y jungle pop que hizo que su sonido sobrepasara las fronteras de Brasil. En 1985, la banda Legión Urbana lanzaría su álbum homónimo, un disco que recopila los sonidos del New Wave. Solo hace falta escuchar las rítmicas de su canción A Danza, adaptando el estilo vocal de bandas como los Talking Heads o los inicios de R.E.M. a la fonética lusa, igualmente combinando influencias del ska y reggae como en su canción O Reggae, pero sin temor a ser agresivos como en su canción Petróleo do Futuro. Posiblemente su álbum más conocido e influyente es Dos. En su canción Tiempo Perdido podemos encontrar muchísimo del ADN del post-punk latino vigente hasta nuestros días. La influencia de bandas como The Smiths, The Church es innegable, pero es justamente esta voz barítono más melódica lo que convertiría este tipo de canciones en hits de la radio, junto a esos rasgueos atmosféricos y armonías sencillas pero efectivas, que como dije, hasta nuestros días es un sonido punk que sigue en la esencia de las bandas latinas. Tal vez el post-punk llegó unos años después a Colombia, probablemente como parte de la influencia de bandas como Soda Stereo o Los Prisioneros. Aún así, bandas como Hora Local condensan dos elementos que parecen ser distintivos de las bandas que hemos mencionado. Condensar el sonido del New Wave ochentero, sintetizadores, guitarras con chorus, percusiones acústicas combinadas con electrónicas, junto a este sonido y este sentido mucho más orgánico, casero y un tanto improvisatorio. Quien quiera escuchar a qué sonaba la escena colombiana del post-punk ochentero, podría escuchar El Rock No Te Necesita, la canción Londres, una canción bastante parecida a canciones de pop de la New Wave inglesa y a canciones de rock gótico, estilo de Cure, con su buena amalgama de punk. En 1988, la banda Sociedad Anónima lanzó su sencillo La Causa Nacional, quienes con una instrumentación al estilo de bandas como Wire o los Dead Kennedys, con esas voces que después se volverían escuela en la música latina,
Satirizan con humor negro a la situación turbia que estaba atravesando Colombia, con el crecimiento del narcotráfico y demás medidas impuestas por el presidente Virgilio Barco. La banda fue una de las más importantes representantes de una escena underground que condensaba este descontento e impacto sociocultural de la llegada de las corrientes juveniles occidentales a Colombia. Es una causa nacional. Es una causa nacional. Una causa nacional. Y si hablamos de música latina que adoptó el sonido de la New Wave inglés, la canción La Calle de la mítica banda Compañía Ilimitada es uno de los ejemplos más sobresalientes. Su traducción del synth pop no es una mera imitación, es una reasignación de las influencias sin temor a perder el aire plástico y superficial de este pop al contar escenas de una juventud andariega y despreocupada. En la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle. La banda Sentimiento Muerto lanzaría su álbum El amor ya no existe. Mucho del sonido de las bandas de post-punk diagonal shoegaze actuales en la mayoría de las escenas de los países latinoamericanos, curiosamente tienen un sonido muy parecido al de esta banda. Es justamente este sonido, heredado de The Cure, Joy Division, Echo and the Bunnymen o The Smiths, el que hasta la fecha sigue siendo una referencia, muchas veces inconsciente, del sonido underground latino. El nacimiento del post-punk peruano vendría de la mano de bandas como Salón Dada, de quienes existen a nuestros días algunos demos que nos dejan entrever sus ritmos ágiles y agresivos con una fuerte espontaneidad, lo más punk posible. Mickey González haría lo propio con su canción Tantas Veces, mezclando un sonido bastante parecido al de Joy Division y de Human League en sus sencillos versos como de canción rock and roll, mientras que la banda Voz Propia era posiblemente el ejemplo perfecto de una banda de post-punk ochentero en el Perú, una amalgama de sintetizadores New Wave, bajos al estilo de Joy Division, baterías al tipo Bauhaus, voz grave y áspera como con una influencia de Ian Curtis, pero con su propio sello personal. De esta banda te recomiendo escuchar Ya no existes, No puedo irme, Te voy a exterminar y En la tormenta. En México en los 80s no se vivió una dictadura, pero durante el mandato de López Portillo se había vivido una especie de burbuja idílica, un crecimiento económico seguido de una de las más grandes caídas de la economía mexicana. Y aunque es cierto que el descontento generalizado en la juventud deja trazas en la música de estos tiempos, la música mexicana de los 80s no era necesariamente reprimida, censurada o juzgada, a su vez que la propia música no era necesariamente provocativa o reaccionaria. Aún así, la música, por supuesto, que refleja el panorama del consumo colectivo mexicano. Esto se muestra en canciones como Alármala de tos de la banda Botellita de Jerez, una canción que ridiculiza a los artículos y titulares de una revista amarillista mexicana llamada Alarma, a su vez que critica a manera de sátira a la cultura del morbo de la que beben y existen este tipo de periodismo amarillista y vulgar. Por estos años, México vería nacer una pequeña escena de synthpop inspirado en el post-punk. Ejemplos de esto es la banda Síntoma y su canción No me puedo controlar, o la banda Volti con su canción Corazón, o Masticando de Duda Mata. Sin duda, una escena curiosa que adopta los sonidos sintéticos, plásticos y oníricos de los 80s. Posiblemente de esta pequeña escena uno de los actos más sobresalientes es la banda Casino Shanghai. La canción La tumba de Edgar Allan Poe es sumamente interesante, experimental, ambiental y dinámica, combinando psicodelia, synthpop y punk. Y relacionado a Casino Shanghai encontramos a la banda Size, una banda experimental, ácida y para su tiempo y contexto visionaria, que prácticamente había pasado los años como una leyenda urbana o una banda de culto, hasta que en 2018 sus grabaciones fueron restauradas y recopiladas en un álbum homónimo. La banda mezcla post-punk, synth-pop, influencias directas del krautrock, rock psicodélico, música avant-garde,
y un aire de performance en lo que corresponde a las letras y a la interpretación vocal. Experimentación compartida con la banda Decibel, pues algunos miembros de Size también tocaban en Decibel. Ambas bandas son unas bandas de culto en la escena mexicana. Y por supuesto, hablar de New Wave mexicano es hablar de Caifanes. Aunque sus primeros discos son altamente recomendables para entender su impacto cultural en México, para fines de este video quiero hacer hincapié en La Negra Tomasa, de su álbum debut, una canción cubana original de Guillermo Rodríguez, cuyas versiones fueron evolucionando junto al folclore antillano y latino, adoptando forma de cumbia tropical, y en esta reversión que se podría considerar como una cumbia gótica, que en la versión mencionada que se incluye en el debut de Caifanes incluye todo y un solo de cumbia sombría, con aires de la escena psicodélica de la que se desprendería el shoegaze. En 1985, la banda Los Traidores lanzaron su canción La lluvia cae sobre Montevideo, uno de los himnos del underground uruguayo, que llegó a ser grabada recién a final de la dictadura militar uruguaya, que vio su fin en 1985. Aunque el final de la dictadura no necesariamente significó un estado de bienestar inmediato, la canción menciona un poco de tal sentimiento. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer. Y no habrá nada especial. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual. Las palabras en la misma situación, un lugar y su gente en la misma dirección. Este contexto gestó una vez más a una escena que encontró en el punk una válvula de escape y un medio catalizador de su descontento social, en algunos casos de forma más cruda y tosca, como es el caso de la banda Neo 23 y su canción Legión Extranjera, en otros casos con una emulación directa de los hits de radio ingleses, como en Jugaste Sucio de la banda Los Estómagos, y en otros incluso ofreciendo una propuesta artística interdisciplinaria como lo es el proyecto de La Tabaré. Por supuesto que al hablar de Argentina y post-punk latinoamericano es inevitable hablar de la banda latinoamericana más grande de la historia, Soda Stereo, aunque ellos no nacieron de la nada. Estamos hablando de escenarios que tan solo unos años antes veían a Arcoiris, grupo de donde salió el mítico productor Santiago Santolaya, a la banda Los Gatos, y mucho más cercano a Soda, Serú Girán había hecho lo suyo con un brillante art rock. Ya existía la carrera en solitario de Charly García, ya existía Spinetta, posiblemente uno de los mayores genios de la música pop. En 1983, Andrés Calamaro y Los Abuelos de la Nada ya habían combinado el sonido New Wave con el ska, reggae y pop latino en su éxito 1000 horas o en su canción No se desesperen. Y finalmente, cronológicamente hablando, llegaríamos a Soda Stereo. En 1984, Soda Stereo lanzaría su álbum debut, ciertamente exponiendo una mezcla de todo el sonido latinoamericano, mientras que hacía justicia a la escena argentina predecesora, ya sea por su riqueza lírica, la construcción de las propias letras y su música que se sabe combinar como música bailable, como en ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? O una balada romántica, tipo hit de The Police en Trátame Suavemente, o una canción de discurso social y remanentes de la recién concluida dictadura argentina en Dietético. Y aunque su disco debut es genial, es innegable que el nombre de ser la banda latina más grande no es de a gratis, pues canciones como Persiana Americana, Cuando pase el temblor, han creado canon dentro de la historia de la música de habla hispana, pues su música salió de Argentina y fue la primer banda en recorrer Latinoamérica y hacer hits en grandes giras como banda europea en su respectivo continente, además de crear uno de los himnos definitivos del rock en español, de música ligera. Por supuesto, en el transcurso de su carrera fueron diversificando sus propias líricas y canciones, siendo la banda que podría sacar T para 3 y 2 años después hacer una mezcla entre rock y trip hop en su álbum Dynamo,
pero en este video nos centramos en sus años de post-punk y rock gótico y en su importante influencia para la escena latinoamericana, no solo de sus años, sino a posteriori. Y aunque tratar de homogeneizar el contexto latinoamericano es ciertamente un error, es indudable que de una u otra forma el sentimiento de protesta estaba ahí, de descontento, una mezcla constante de los sonidos latinos, los movimientos literarios latinos, el contexto particular de cada país y lo que sí funcionaba como una constante, la entrada de la globalización. La música New Wave, su adaptación cultural, en algunos casos siendo adoptada como un medio más de protesta, en otros siendo tomada como una aspiración estética. Curiosamente, hasta nuestros días, ya sea por resurgimiento o por influencia histórica, muchas bandas del underground latino siguen sonando a post-punk. Y creo que mientras haya jóvenes descontentos que buscan su lugar entre su contexto y las influencias capitalistas, seguirá existiendo. Pues el resultado musical en muchos casos sigue siendo bastante rico y llamativo. Gracias por ver este video. Espero que pases felices fiestas y nos vemos hasta la próxima.